En Palma hoy por hoy, ser saludable con Minerva Camaño. A la 1:31 recibimos a Minerva Camaño en este día de calor intenso. Minerva, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, para hacer deporte, quien no lo haya hecho a primera hora de la mañana ya tienes que esperar a última hora de la tarde, ¿no? Sí, claro, sobre todo si no es indoor, es decir, claro, si no lo hacemos en efectivamente. algún centro donde haya una temperatura óptima, porque al fin y al cabo tenemos que intentar evitar hacer actividad física en las horas centrales del día, sobre todo aquí en Andalucía, porque tenemos que tener en cuenta este calor extremo que estamos viviendo aquí en estos últimos días. Es lo que tenemos y que efectivamente hay que tener muy en cuenta las recomendaciones sanitarias y evitar, como bien decías, realizar ejercicio físico o actividades que puedan potenciar aún más el efecto de las altas temperaturas en las horas de más calor. Bueno, y si hablamos de bajar peso, ¿no? ¿Qué podemos aportar? Porque en todo esto hay también mucho que decir en torno a los errores que podemos cometer a la hora de querer bajar peso. No es algo que se pueda hacer de un día para otro. Hay que plantear, ¿no?, un plan de alimentación de forma progresiva. Cuéntanos. Claro, al fin y al cabo, la pérdida de peso, yo siempre, como le digo a mis clientes, nos embarcamos en un viaje. Y en ese viaje pues hay que meter diferentes cosas en el equipaje. Siempre ponemos el foco en la báscula y realmente muchas veces el peso en sí no es lo importante, sino la composición corporal. Porque, por ejemplo, no es lo mismo 1 kilo de grasa que 1 kilo de musculatura. El volumen en sí no va a ser el mismo. Y tampoco, por supuesto, que pesemos o que tengamos una distribución diferente de nuestra composición corporal. Entonces, es importante que vayamos viendo, valorando y observando que tenemos que quitarle un poquito de atención al peso en sí, a la cifra de que nos marca la báscula, y tratar de guiarnos por básculas mucho más inteligentes y que arrojan mejores datos, como puede ser la bioimpedancia. Uh-huh. La bioimpedancia es un proceso por el cual una máquina determina cuál es la composición de nuestro cuerpo, es decir, si yo peso 57 kilos, cuánto de esos 57 kilos es de grasa, es de músculo, es de hueso, es de agua, porque todos no somos o grasa o músculo, por supuesto hay muchísimas otras cosas. Claro. Entonces solemos caer en el error, por ejemplo, de mirar siempre el peso. Y cuando empezamos un proceso de adelgazamiento, se puede dar que el peso no varíe o no haya una pérdida de peso grande en el inicio. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos combinando con entrenamiento, es posible que yo haya ganado masa muscular y haya perdido grasa. Pero eso no significa que yo vaya a ver en mi peso una bajada considerable. Claro, pero sí que hay una pérdida de grasa importante ahí, aunque no se materialice en la báscula, ¿no? Claro. Sobre todo si se combina un buen plan de ejercicio físico. Ahora hablaremos de la nutrición porque obviamente es un pilar muy importante, pero sí que es cierto que si solamente nos enfocamos al tema cardio, es decir, al tema más aeróbico, como puede ser andar, correr, nadar, bicicleta, y nos olvidamos un poquito del fortalecimiento muscular, al fin y al cabo, cuando yo pierda peso, voy a quemar grasa, sí, pero ¿sabéis qué es lo que antes se pierde cuando hay una restricción calórica, una pérdida de peso? El músculo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es sabio y entonces dice, bueno, ¿yo para qué voy a mantener la masa muscular que me está consumiendo con el trabajito energía? Que cuesta, ¿no? Efectivamente, con el trabajito que me cuesta a mí mantener eso, si yo puedo mantener mi reservorio de grasa, uh-huh, que no me va a pedir nada a cambio, porque la grasa se acumula, está en un almacén, pero realmente la masa muscular está en la fábrica, como quien dice, que es la que se encarga de generar todo el movimiento y sí que consume energía. Y Minerva, ¿cómo se hace para perder lo que de verdad queremos perder? Pues es fundamental combinar un programa de ejercicio que combine cardio y combine fortalecimiento muscular, porque vamos a conseguir que cuando nosotros perdamos peso, el peso sea realmente de grasa y no de masa muscular, que no nos interesa.
ya que existen estudios que demuestran que las personas que pierden peso sin haber hecho ningún tipo de fortalecimiento, después pueden llevar pues, se lesionan con más facilidad, ya que no tienen la estructura muscular que les permita prevenir esas lesiones, tanto de espalda, de rodillas, que es uno de los puntos que más sufren. Y por supuesto, a la hora de la alimentación, es fundamental, por un lado, contar calorías, entre comillas. ¿Por qué? Porque yo necesito que mi balance calórico sea negativo. Tengo que tener un déficit. ¿Para qué? Pues para que mi cuerpo consuma más energía de la que yo he introducido. De ese modo, obviamente, es como una cuenta. Si yo aporto menos energía de la que consumo, al final voy a perder peso. Pero ojo, ni todas las calorías son iguales, ni tampoco podemos centrarnos en realizar una restricción calórica muy severa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no vamos a tener esa adherencia de la que siempre hablamos. Tú no puedes sostener en el tiempo unos hábitos alimenticios donde yo elimine por completo la grasa o donde yo elimine por completo los hidratos de carbono. Al fin y al cabo tenemos que vivir y tenemos que hacer un consumo variado de alimentos. Entonces la clave no es consumir muchas veces de muy poco o menos, sino consumir lo necesario, pero introduciendo alimentos con mayor niveles de fibra, con menor cantidad calórica por gramo, es decir, no es lo mismo 100 gramos, no aportan las mismas calorías 100 gramos de espinaca que 100 gramos de pasta. Lógico. Entonces, al fin y al cabo, yo estoy ingiriendo un alimento en la misma cantidad, pero ni me va a saciar igual, ni el aporte calórico es el mismo. Entonces, aquí tenemos que tener una consideración importante a la hora de nuestra alimentación diaria, y es que necesitamos que nuestra alimentación sea variada, agradable y sobre todo que se pueda mantener en el tiempo. De este modo conseguiremos que nuestra forma de comer sea saludable, porque de otro modo, al fin y al cabo, yo puedo mantener en el tiempo una dieta estricta 2, 3, 4 meses, pero el quinto mes vamos a decir, yo no quiero seguir comiendo de este modo. ¿Por qué? Porque no me gusta. Y entonces las cosas hay que hacerlas agradables. Minerva, y lo de las dietas milagros como que no. Al fin y al cabo no existen dietas milagros. Y de hecho yo me atrevería a decir que no existe una dieta como tal. A mí siempre me gusta hablar de alimentación saludable. Ese es el único secreto que existe. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día consumimos el doble de alimentos que necesitamos, eso está clarísimo, porque abrimos el frigorífico y tenemos de todo. Entonces, al fin y al cabo, esa posibilidad de consumo instantáneo nos hace que comamos más de lo que debemos. ¿Qué es lo que no puede faltar en una dieta saludable y qué es lo que sobra de esa dieta? Obviamente sobran los procesados. Es algo de nuestra dieta que debemos, los procesados y los ultraprocesados, que muchas veces las etiquetas no llevan a error. Pues son aquellos alimentos que han sido modificados para que se mantengan, por ejemplo, más en el tiempo. Tienen muchos más aditivos, por ejemplo, las grasas las han modificado para que tengan una textura diferente. Eso le pasa mucho a la bollería industrial, por ejemplo, que es el ejemplo por excelencia de procesado y de ultraprocesado. Pues al final lo que hacen es, para que la textura de esa palmera, de ese donut, de ese lo que sea, le han modificado el tipo de grasa y entonces la han alterado. ¿Para qué? Pues para que tenga una mejor textura a la hora de que la gente pues le guste más y sea más agradable. Y también pues eso puede conllevar a que haya un incremento en las enfermedades cardiovasculares, como pueden ser el colesterol, etcétera, etcétera. ¿Y qué necesitamos? Pues necesitamos todo aquello, algo primordial que tiene que ir en nuestros hábitos alimenticios, es lo verde y lo natural. Es decir, aquellas cosas que yo he recogido del huerto, como puede ser un tomate, como puede ser un pimiento, como puede ser una lechuga que no ha sido
modificado. De la huerta a la mesa, ¿no? De la huerta a la mesa. Yo soy muy de eso. Y también, por supuesto, pues el aporte de proteína es fundamental. ¿Por qué? Porque la proteína es el ladrillo de nuestra musculatura. Necesitamos que nuestra musculatura siga construyendo, porque hay veces que se destruye, se derrumba parte de nuestro muro. ¿Para qué? Para construirlo más sólido y más fuerte. Entonces necesitamos tener esos ladrillos para seguir avanzando y seguir construyendo. Y las proteínas forman parte de ello. Las proteínas nos las da la carne y nos las dan también otros muchos productos. Por supuesto, carnes, pescados, mariscos y de origen vegetal, las legumbres. Las legumbres también otro producto súper sano que hay que tomar indispensables semanalmente y que contribuyen con hidratos de carbono, que son la energía, y los ladrillos, que son las proteínas para seguir construyendo. Otros errores, por ejemplo, que podemos cometer en cuanto a la hora de entrenar es entrenar por grupos musculares. Eso es un error muy grave, de decir, hoy voy a entrenar los brazos, mañana voy a entrenar las piernas y pasado voy a entrenar glúteos. Ese tipo de entrenamiento como que no. Por lo menos para perder peso. ¿Qué ocurre? Que nosotros necesitamos hacer una movilización corporal mucho más amplia. Entonces, lo ideal es hacer siempre un entrenamiento global, holístico, de todo el cuerpo, porque tenemos que movilizar cuanta más musculatura mejor para que la quema calórica se dé. Entonces, para hacer un pequeño resumencito de cuáles son los errores fundamentales y qué necesitamos. Error fundamental, hacerle caso al número de la báscula y no centrarnos en lo que viene siendo la composición corporal. De cada persona es diferente y por tanto tenemos que individualizar por ahí. Tenemos que hacer un entrenamiento combinado, no solamente de cardio o aeróbico, sino también de fuerza, que es lo que va a propiciar que nuestra musculatura aumente, mejore y por consiguiente nuestro metabolismo basal también lo haga y consigamos quemar más calorías diariamente. No limitarnos a reducir exageradamente nuestra ingesta calórica. Tenemos que hacer un balance adecuado y sano, introduciendo mucho más verde de la huerta, como tú decías, a la mesa, y menos cosas procesadas y que contengan un exceso de grasas. Muy bien. Y por consiguiente también mantenernos activos en nuestra vida diaria, porque el hecho de que yo haga 1 hora al día actividad física no implica que eso sea lo más recomendable. Sí, yo necesito cumplirla. Pero también hay que estar activos, sino conformarnos con esa hora y ya está, ¿no? Y luego tumbing en el sofá. Cambiar nuestros hábitos para tener una vida mucho más activa y que así podamos ganarnos el pan de cada día. Muy bien. Pues yo me quedo con la frase que has dicho de que no existen dietas sino una alimentación saludable, para aplicarla de forma, agradable a lo largo de toda nuestra vida. Y así no tendremos ese suplicio, ¿no?, de aquellas personas que dicen, me voy a poner a dieta y de verdad que pasan unos meses de suplicio sin que luego eso lleve a muy buenas consecuencias. Con lo cual, la alimentación saludable con un ejercicio físico también, siempre guiado por profesionales y expertos en la materia, como es el caso de la que nos acompaña, como es el caso de Minerva Camaño. Minerva, muchísimas gracias. Disfruta de la tarde a la sombrita, ¿de acuerdo? Por supuesto. Venga, un beso, gracias. Feliz semana. Adiós. Feliz semana. Adiós. Amigos y amigas, y ahora llega el